Buenos días a todos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y es una bendición estar aquí con ustedes este domingo, otro domingo para adorar al Señor y recordarnos estas grandes verdades, como que Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su rectitud a nosotros por la fe. Qué gran y glorioso intercambio que podemos celebrar y animarnos con esas verdades de la palabra de Dios. Mi nombre es Juan Vega, soy uno de los pastores de la iglesia, estoy aquí para servirles. Es un honor adorar al Señor con ustedes. Y antes de que consideremos la palabra de Dios en Romanos 16, quisiera pedirles que oremos al Señor, que nos encomendemos a Él, que Él nos permita entender su palabra y nos guíe. Entonces, oremos. Señor, gracias por esta hermosa mañana que nos das. Gracias por el privilegio y la alegría que tenemos de reunirnos, de poder animarnos unos a otros al amor y las buenas obras. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos anima, que nos da fuerzas. Y te pedimos que hoy nos permitas conocer a Jesucristo un poquito más, que nos permitas atesorarlo en nuestro corazón y seguir su ejemplo. Te pedimos, Señor, que nos perfecciones por tu palabra, que nos ayudes a amar más a Cristo, a confesar nuestros pecados y a vivir para ti, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor y permítenos, por favor, entender y ser dirigidos por tu Espíritu Santo y también aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos y amigos, continuamos nuestro estudio del libro de Romanos, ya llegando al último capítulo de toda la carta. Esta carta de 16 capítulos en la que hemos estado por ya más de un año, tal vez un año y medio. Ha sido un viaje largo, pero un viaje que ha valido mucho la pena. Hemos aprendido mucho de grandes verdades del Evangelio. Hemos aprendido, por ejemplo, en el libro de Romanos que todos los hombres somos pecadores, hombres, mujeres, todo ser humano es pecador y está destituido de la gloria de Dios y necesita de un Salvador. Y la Biblia nos habla de que por medio de la fe en Jesucristo podemos ser reconciliados con Dios. Que por medio de la obra, la vida perfecta, la muerte sustituta de Jesús y su resurrección, por la fe en Él nosotros podemos tener paz con Dios, ser reconciliados con Él y los unos con los otros. Y también vimos la semana pasada un resumen de cómo vivir la vida cristiana, de cómo vivimos la vida de una manera práctica en los capítulos 12 al 15 de Romanos. Antes de eso vimos también que Pablo tenía planes, tenía anhelos de viajar a Roma, donde estaba la iglesia a la que él escribió esta carta, con el fin de llegar después hasta España, a donde él quería predicar el Evangelio. Pablo quería cumplir la gran comisión de llegar hasta los fines de la tierra para anunciar las buenas nuevas de Cristo. Pero antes de viajar a Roma, Pablo envía unos saludos personales en el capítulo 16, que va a ser nuestro texto de hoy, Romanos 16, 1 al 6. Y allí vamos a ver que Pablo saluda por nombre a miembros de la iglesia en Roma que él tenía el anhelo de ver y tenía el anhelo de visitar y de recordarles. Es probable que algunos de ellos él ya hubiera conocido personalmente porque los había conocido en algunos de sus viajes misioneros. Sabemos, según Hechos 18, por ejemplo, que el emperador Claudio en algún momento expulsó a todos los judíos de Roma. Y por el esparcimiento de los judíos en todo el imperio romano, en sus viajes, muy probablemente Pablo conoció a algunos de estos creyentes de trasfondo judío. Ahora vamos a ver en estos saludos que Pablo tenía un gran amor y aprecio por hermanos de los que no se escucha mucho en la Biblia. En estos nombres que vamos a leer, vamos a ver nombres que suenan un poco raro, nombres muy poco comunes, pero vamos a ver que Pablo tiene un elogio y un aprecio por cada una de las personas a las que él va a mencionar. Vamos a ver que estas son personas que, aunque no son tan conocidas en la Biblia como Pablo o como Pedro,
y como los otros apóstoles, son personas que tuvieron un rol muy importante en la predicación del Evangelio a todas las naciones. Ahora, todos sabemos que un saludo siempre es agradable, que un abrazo, un apretón de manos, un ¿qué onda vos del Salvador? Es muy bueno recibirlo, que un ¿qué hubo de Guatemala? También se escucha muy bien, que un ¿qué lo que men? De Dominicana también se escucha muy bien, nunca sobra. Pero más bien cuando no nos saludan a veces no se siente tan bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver que Pablo le muestra mucho aprecio y cariño a sus hermanos con saludos muy especiales. Él les habla por nombre, lo que nos muestra su aprecio por ello y también nos enseña a nosotros el aprecio que nosotros debemos tener por unos por otros, incluyendo aquellos que sirven en la iglesia, pero no siempre son reconocidos públicamente. Hay hermanos, hay personas que hacen cosas que fueron necesarias para que hoy podamos reunirnos en un lugar limpio, en un lugar ordenado, en un lugar donde agrada estar. Queremos hoy agradecer al Señor por esos hermanos y por esas hermanas que sacrificialmente sirven con amor todas las semanas, pero que no siempre se publica una foto o se anuncia que ellos están haciendo estas cosas. Su servicio, su trabajo es de gran estima para el Señor y de gran valor y estima para nosotros. Imagínate cómo sería todo si cuando tú salgas de aquí no hubiera nadie que hubiera limpiado las calles. ¿Cómo sería si cuando cae nieve tú sales y lo que ves es un montón de nieve y nadie se tomara el esfuerzo de limpiar y de mover la nieve, ¿verdad? Entonces hay cosas que a veces no vemos que se hacen, pero que son de gran valor y que apreciamos y debemos también agradecer por el servicio que otros hacen con amor. Entonces, hoy vamos a aprender del ejemplo de héroes anónimos en Romanos 16, 1 al 16. Son héroes y anónimos porque son personas que han dejado una marca importante en la vida de la iglesia y en la historia de la iglesia. Pero son anónimos porque muchos de ellos no los conocemos. No conocemos quién era ese tal Urbano, Narciso, Epeneto o Trifena y Trifosa y nombres que yo no le daría a ninguno de mis hijos. Pero son personas que dejaron una huella importante, como vamos a ver. Entonces les pido que por favor abran sus Biblias en Romanos 16. Síganme leyendo el texto en Romanos 16, versículos 1 al 16. Allí dice Pablo: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, a quien amo en el Señor. Saluden a Urbano, a nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. Saluden a Apeles, un auténtico cristiano. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente, y a los de la casa de Narciso, quienes están en el Señor. Saluden a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Saluden a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos.
Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo los saludan. Amén. Amén. Vamos a ver 3 puntos en nuestro texto. Primero, en el versículo 1, vamos a ver la recomendación de Febe. La recomendación de Febe. En el versículo 2 vamos a ver el recibimiento de Febe. El recibimiento de Febe. En los versículos 3 al 16, donde vamos a pasar más tiempo, vamos a ver el reconocimiento de otros. El reconocimiento de otros. Y mi intención para nosotros hoy son 2 cosas. Primero, que nos esforcemos por mantener la unidad y el amor en la iglesia, apreciando a aquellos que no tienen un reconocimiento público, pero que viven y sirven para la gloria de Cristo y el gozo de su familia. Y fortalece nuestra fe ayudándonos a amar más a Cristo. También mi intención con este mensaje es que sepamos que cada detalle, cada esfuerzo, cada oración, cada consejo, cada reunión de discipulado y todas las cosas que hagamos, aunque no sea aplaudido o no se aparezcan las noticias, es de gran bendición para otros y de gran estima al Señor. Que no nos cansemos de hacer el bien. Así no seamos aplaudidos, que no nos cansemos de hacer el bien, porque lo hacemos con amor como para el Señor. Veamos en el versículo 1 primero que Pablo habla de una recomendación de una hermana llamada Febe. Febe dice, les recomiendo, en el versículo 1, a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe es un nombre femenino que significa resplandor y estaba asociado con una deidad griega, lo que nos da a entender que Febe era una hermana de un trasfondo gentil. Cencrea era una ciudad más o menos 7 millas al oriente de Corinto. Era una ciudad en lo que hoy en día se conoce como Grecia. Febe era una persona apreciada por Pablo, como vemos aquí, porque ayudó a muchos y le ayudó a él en su ministerio. Este es el único lugar donde aparece el nombre de Febe en el Nuevo Testamento. También como muchos de estos nombres un poco raros, poco comunes que aparecen en esta parte del texto. Ahora notemos que Pablo recomienda a Febe, es decir, que respalda quién ella es. Sabe quién es Febe y la envía con un encargo. Pues sabemos que Pablo la recomendó y pidió que la recibieran en el Señor. Es decir, que es muy probable, los comentaristas creen, y estoy de acuerdo, que ella tenía la carta de los romanos. Creemos que Pablo escribió Romanos desde Corinto y que él envió a Febe como una delegada, encargada para llevar esta carta hasta la iglesia en Roma. Imagínense el gran encargo que tenía Febe de tener en su bolso la carta de Pablo a los romanos que hoy en día nosotros tenemos en español en nuestras Biblias. Imagínense la gran responsabilidad, pero también el gozo que sentía esta hermana de llevar esta carta, la palabra de Dios en su bolso, además de su espejo, sus cositas, todo eso que tienen las hermanas, pero también llevaba la carta de Pablo a los romanos en su bolso. Ahí cabe de todo, yo sé. Yo he visto el bolso de mi esposa. Hasta un microondas. Pero Febe tenía esta carta. Y hermanos, nosotros llevamos un bolso con libros, con el almuerzo cuando vamos a trabajar, pero además de eso, pero Febe, hermanos, llevaba una carta que podía costarle su cuello. A Febe podía costarle la vida el tener los escritos de Pablo que decían que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Rey y no el César. A ella podía costarle la vida llevar esta carta que mostraba la verdad de que Jesús es el Señor, no el César. Pero ella con gozo lo hacía y por eso era de gran estima para Pablo. También como estos otros hermanos que arriesgaron su vida por él,
como Priscila y Aquila para que el evangelio pudiera seguir siendo difundido. Entonces sabemos un poco más de quién es Febe y cómo Pablo la recomienda, validando quién ella es, su confesión de fe, validando su vida y sus obras de ayudar a otros y ayudarlo a él. Ahora también el texto nos dice que Febe era una diaconisa o servidora de la iglesia en Cencrea. El término diácono o diaconisa se utiliza para explicar un servicio. Un diácono es un servidor, alguien que sirve para las necesidades prácticas de la iglesia. Este es un término que aquí es genérico, pero usado para referirse a Febe como la diaconisa o servidora de necesidades prácticas de la iglesia en Cencrea. Pero quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí para hablar de los diáconos y de las diaconisas. ¿Qué es eso de diácono? ¿Qué es eso de diaconisa? Tal vez no hayamos escuchado esa palabra antes, pero los diáconos y las diaconisas tienen un rol importante en la iglesia. Es un oficio dentro de la iglesia de mucho amor y servicio. Es un rol importante. Y tiene su origen en Hechos capítulo 6, donde ustedes pueden ver cuando lo lean en su casa que los ancianos de la iglesia estaban viendo muchas necesidades prácticas, como por ejemplo distribuir comida a las viudas. Y necesitaban delegar la tarea de distribuir la comida a otras personas para que ellos pudieran dedicarse a la oración y la predicación de la palabra. Y ya que surgió esta necesidad, los ancianos buscaron a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, que pudieran servir las necesidades de la iglesia. Más adelante, en 1 de Timoteo 3, 8 al 13, Pablo nos explica las cualificaciones para los diáconos de la iglesia. Esto quiero compartírselo para que nosotros sepamos qué creemos acerca de los diáconos, qué creemos acerca de las diaconisas en la iglesia, ya que Pablo menciona este término de que Febe es diaconisa en la iglesia. En 1 de Timoteo 3, 8 al 13, Pablo dice acerca de los diáconos: de igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismo un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nuestra iglesia tiene la bendición de tener 2 diáconos y 2 diaconisas. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestro diácono de tecnología, nuestro querido hermano Franklin, que nos ayuda con la tecnología de la iglesia, las redes sociales y muchas cosas importantes. También tenemos a nuestro querido hermano Benjamín, que nos ayuda con la liturgia y sirve con coordinar toda la liturgia de la iglesia, una parte muy importante en la que él sirve semana tras semana. También tenemos a nuestra diaconisa de finanzas, a nuestra hermana Jamie, que nos ayuda a listar el presupuesto y asegurarnos que las cuentas de la iglesia estén en orden y sean transparentes. Tenemos a nuestra querida hermana Diana, que también nos ayuda con la parte de logística y servicio, que ayuda para que todo esté en orden en la hospitalidad de la iglesia y muchas otras áreas. Pero también tenemos a otros que, aunque no tienen el título de diácono o diaconisa, sirven de maneras muy importantes y valiosas en la iglesia. Pero perdón, no quisiera olvidarme de que nuestra hermana Rebeca nos sirvió como diaconisa de liturgia por más de 4 años. Hizo un trabajo de excelencia y de mucha bendición para nosotros. Estamos muy agradecidos con el Señor por Rebeca. También hay hermanos que sirven en la escuela dominical. Ivette tiene un equipo con hermanas que enseñan a los niños, que fortalecen la fe de los niños. Hay hermanos que vigilan la puerta, Raymond, Orlando y tantos hermanos que sirven con tanto amor y con tanta dedicación. Cada uno de los músicos que se esfuerzan
Paula y su equipo que sirven con la limpieza del edificio, Elvis que ayuda a mantener este edificio de pie, y tantos esfuerzos que se hacen y que me tomaría todo el día tal vez nombrar a cada uno de todos esos esfuerzos tan valiosos. Damos gracias al Señor por aquellos que sirven en todas estas áreas. Pero regresando al texto de 1 de Timoteo 3, quisiera comentar que algunas iglesias creen que solamente los hombres pueden ejercer el oficio de diácono. Pero nuestra iglesia cree, basado en las Escrituras, que el oficio de diácono está permitido para también las mujeres. Primera de Timoteo, y quisiera explicar por qué. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, Pablo menciona que las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Es decir, que el texto no quiere decir, más bien, sus mujeres, no usa el pronombre posesivo para decir que estas mujeres se refiere a las mujeres de los diáconos, de los que se ha hablado en el versículo 10, sino que deja la posibilidad que se refiera a mujeres que pueden servir como diaconisas. Las mujeres, porque en el lenguaje original la palabra mujer y esposa son palabras intercambiables. Pero el texto no dice que estas mujeres son las esposas de los diáconos, sino deja la posibilidad de que se refiera a las mujeres o diaconisas en la iglesia. También tenemos el precedente directo en Romanos 16:1 de que Febe era una diaconisa, era una servidora en la iglesia local de Cencrea. Por eso nuestra iglesia cree que es válido tener hermanas que cumplen con las calificaciones de 1 de Timoteo 3, 8 al 13, y que pueden servir como diaconisas en la iglesia. Y damos gracias al Señor por nuestros diáconos y por nuestras diaconisas y por cada uno de ustedes que, aunque no oficialmente tiene esa posición, ese oficio en la iglesia, sirve con mucho amor y mucha dedicación. Vamos a ver el recibimiento de Febe en el versículo 2, donde Pablo dice: les pido que la reciban a Febe en el Señor, como merecen ser recibidos los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Pablo acá les pide a los romanos que le den la bienvenida a Febe, recibiéndola con hospitalidad y aprecio. Febe probablemente había recorrido una gran distancia para llegar hasta Roma con la carta. Y les pide que la reciban, que le den la bienvenida y que le muestren el aprecio, porque ella había ayudado a muchas personas, incluyendo a Pablo. Tal vez le había ayudado económicamente o con ánimo de alguna otra forma, pero Pablo tenía un gran aprecio por Febe y quería que la recibieran con aprecio a ella, que la recibieran y la ayudaran en su camino, que recordaran cómo ella también había ayudado a muchos como a él. Este pasaje, hermano, creo que nos anima también a apreciar a aquellos que sirven entre nosotros. Como hemos dicho, el servicio que otros hacen por nosotros puede que a veces no se vea, que no sea tan notorio, pero es de mucho valor y mucha estima al Señor. Hebreos 6:10 tiene una palabra de ánimo para nosotros, para recordarnos cómo Dios estima el servicio que prestamos a los hermanos. Hebreos 6:10 dice: porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Es decir, que cuando servimos a los hermanos con amor, es una manera en la que nosotros mostramos el amor que tenemos hacia Él. Porque si amamos al Padre, también amamos a sus hijos. Entonces, cuando sirvamos, podamos saber que servimos con amor como para el Señor y servimos con amor a nuestra familia de la fe. Sabemos que nosotros no queremos reconocimiento, queremos que los aplausos sean para el Señor. Y también quiero animarnos a que nosotros animemos a nuestros diáconos, animemos a los que sirven, que tal vez hoy les digas:
gracias por tu servicio. Gracias por lo que tú haces. Y gracias porque sé que lo haces por amor al Señor y por amor a nosotros. Dale una palabra de ánimo a aquellos que sirven y muéstrales tu aprecio por ellos, de cómo ellos son de bendición para nosotros. Yo sé en nombre del pastor Alejandro y de mi persona que nosotros damos muchas gracias al Señor porque ustedes ayudan a muchos, porque ustedes sirven con amor y sirven con bastante dedicación. Los miembros de la iglesia, de nuestra iglesia, sirven y buscan oportunidades para ayudarse mutuamente y ayudar también a otros. Eso lo podemos ver en momentos cuando hay mudanzas o cuando hay alguna necesidad o cuando alguien, por ejemplo, cuando un niño ha venido al mundo entre nosotros y se llevan comida, se muestra aprecio y tantas cosas buenas que nos muestran la ayuda mutua entre hermanos. Hermanos, nada de esto sería posible primeramente sin la ayuda del Señor y también de ustedes, hermanos. Como vamos a ver también en la carta, el trabajo de llevar el evangelio a todas las naciones no era solo de Pablo y tampoco es solo de Alejandro y Juan, sino que es de cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor por las maneras en que Él obra en nosotros y a través de nosotros para llevar a cabo la misión de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un rol y un papel que jugar acá para llevar el evangelio hasta donde el Señor nos permita servirnos unos a otros. Ahora quisiera pasar a nuestro tercer punto, donde Pablo nos habla acerca del reconocimiento de otros que muy probablemente nunca hayamos escuchado otra vez en la Biblia, que aparecen nombres poco comunes, pero son personas, las personas que tienen estos nombres eran muy valiosas y muy preciosas para Pablo. Esta sección de saludos nos enseña mucho acerca de la vida cristiana y es un gran ejemplo para nosotros, en muchas formas. Algunas veces cuando uno lee genealogías o saludos, pareciera que uno lo pasara por alto y que no le prestara mucha atención, pero les pido que fijen sus ojos en el texto porque hay muchas cosas buenas e importantes que podemos aprender aquí. Esta iglesia, la iglesia de Roma, nos puede servir como ejemplo en por lo menos dos cosas. Primero, la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. Segundo, la iglesia como una familia amorosa y servicial. La iglesia como una familia amorosa y servicial. Vamos a ver estos dos subpuntos. Primero, la unidad en la diversidad. Pablo menciona aquí a 26 personas por nombre y les saluda por lo menos 17 veces. Y si ustedes notan, de cada uno de ellos tiene un detalle que decirles, tiene algo que sabe acerca de ellos. Por ejemplo, él dice que Priscila y Aquila en el versículo 3 y 4 arriesgaron su vida por él, y que todas las iglesias de los no judíos les están muy agradecidos. Hay algo por lo que Pablo les elogia, lo que muestra que él les conoce. Podemos ver aquí que esta es una comunidad diversa de personas. Hay muchos trasfondos, hay muchas culturas, hay muchas cosas entre ellos, entre esta iglesia, pero lo principal que los une es Cristo. Así como nosotros también somos diversos en edad, en raza, en género, en nacionalidades, en acentos, en bastantes cosas, también nos une lo principal que es Cristo. Entonces quisiera ver las formas en que esta iglesia nos da un ejemplo de unidad en la diversidad. Primero, habían hombres y mujeres, claramente, pero es algo importante recalcar porque Pablo menciona específicamente algunas mujeres. En el tiempo de Pablo, a las mujeres no se les daba el debido valor que merecen. Muchas veces el testimonio de una mujer no era tomado en cuenta y no eran tratadas con el respeto que merece y el aprecio que merece una dama. Pero Pablo las menciona directamente
como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el versículo 6 y 12, donde Pablo dice, saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. En el versículo 12 él dice, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales han trabajado en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Es decir, que Pablo les menciona a estas hermanas, con nombres raros, pero les menciona, y las resalta, les dice algo bueno, las elogia, les menciona algo por lo que él agradece a Dios por ellas. Han trabajado mucho en el Señor. Es decir, que han trabajado arduamente hasta estar exhaustas, pero trabajan arduamente para la causa de Cristo. Trabajan arduamente para ayudar a otros a amar más a Cristo. Y hermanas y hermanos, cuando yo estaba meditando y pensando en este texto, no podía evitar acordarme de las hermanas de nuestra iglesia. No podía evitar acordarme de su arduo trabajo, de sus reuniones muy bien preparadas de discipulado, de las cosas tan hermosas y detalladas que yo creo que solo ustedes pueden hacer así, y de las que nosotros los hombres podemos aprender también. Cada vez que he tenido la oportunidad de colarme a una reunión de damas, puedo ver todo organizado, bello, con luces, muy lindo. Y es de admirar cómo ustedes se edifican unas a otras y desean invertir las unas en las otras, en escucharse y en ayudarse a vivir la vida cristiana. También sabemos que ustedes se esfuerzan y trabajan duro en sus casas por educar a sus familias, por cuidar de sus hijos, por su matrimonio. Y damos gracias al Señor por ustedes, por su ejemplo de trabajo. Habían hombres claramente también en la iglesia. También habían esclavos y libres. Nombres como Amplías y Urbano, que ustedes pueden ver en los versículos 8 y 9, donde dice, saluden a Amplías, a quien amo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. Esos nombres Amplías y Urbanos eran nombres latinos, no de nuestros países, sino nombres en latín para referirse a esclavos. Esas eran personas que eran esclavas. Es decir, que no tenían todas las otras posibilidades o la otra posición en la escala social que una persona libre. Había gente que posiblemente tenía esclavos, pero eran miembros de la misma iglesia. Por ejemplo, donde dice en el versículo 10, saluden a Peles, un auténtico cristiano, saluden a los de la casa de Aristóbulo. Los de la casa de Aristóbulo posiblemente eran esclavos dentro de la casa de Aristóbulo, un creyente. Pero entendamos que la esclavitud en el tiempo de Pablo era diferente a lo que nosotros entendemos como esclavitud en los años 1800 o en ese tiempo. Los esclavos tenían derechos y eran respetados y eran tratados con más honra de lo que nosotros entendemos como esclavitud. Hay esclavos que a veces querían ser esclavos de su amo, porque sabían que el amo los trataba bien. Pero el punto es que habían esclavos y habían gente libre. También habían creyentes de trasfondo judío y de trasfondo no judío. Por ejemplo, Pablo menciona en el versículo 7 a sus parientes. Él allí saluda a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Es decir, él habla de estos parientes, aquellos que eran judíos como él, tal vez eran parte de su familia de sangre, pero también sabemos claramente que en toda esta lista había muchos gentiles, había gente que era de trasfondo gentil. Entonces, esta iglesia estaba compuesta de gente de distintos caminos de vida, pero era una iglesia a la que Pablo les hablaba a todos por igual y con amor. Era una iglesia de hermanos que se amaban entre ellos, porque cualquier distinción social en la iglesia era y es quitada de en medio, porque en Cristo somos uno solo. Miren lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer.
sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Estas cosas externas no deben dividir, sino que más bien deben ayudarnos a apreciarnos unos a otros y animarnos unos a otros y a celebrar las cosas que el Señor nos ha dado para formarnos quienes somos para su gloria. Entonces, en la diversidad también puede haber unidad, como lo vemos en esta iglesia. En Roma, el amor de Cristo nos une y nos ayuda a mantenernos unidos con amor y apreciarnos unos a otros. Hermanos, si ustedes han seguido las noticias esta última semana, probablemente ustedes vieron de muchas protestas que están ocurriendo en muchas universidades muy conocidas en este país. Y algunos de los estudiantes que están metidos en esta protesta preguntan, ¿y yo por qué estoy protestando? Algunos ni siquiera saben por qué están allí. Pero algunos protestan muy duro y dicen, no queremos que mi universidad tenga nada que ver con Israel, porque estoy protestando en contra de la guerra de Israel, la guerra entre Israel y Hamás en el Medio Oriente. Y pareciera que algunos tienen una opinión apoyando a Israel, algunos tienen una opinión apoyando a Palestina, pero es tanto el conflicto y la división que pareciera que estas personas no pueden mirarse a los ojos y poder dialogar en paz civilmente. Pareciera que hay muchas divisiones y conflictos que a veces hace que se causen enemistades entre las personas. En el Medio Oriente en este momento, este conflicto tiene su raíz desde hace muchísimos años, desde el tiempo de Ismael, de Isaac, y pareciera que no tiene un fin. Pero sin embargo, el Evangelio es lo que puede solucionar este tipo de diferencias y divisiones y crear unidad y paz entre las personas. Miren lo que dice Efesios 2, 13 al 19. Quiero recordarnos con esto que el Evangelio es lo que une a los pueblos bajo un solo cuerpo, que es Cristo. El Evangelio es lo que nos une y nos da paz con Dios y nos da paz unos con otros y nos permite disfrutar de el gozo de ser uno con Cristo. En Efesios 2, 13 al 19 dice, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Entonces, hermanos, Cristo es quien nos da paz con Dios el Padre primero. También quien nos da paz los unos con los otros. Quien le dio paz a esta iglesia de dos grupos que históricamente eran enemigos, de grupos que a veces no se relacionaban, de judíos y no judíos. Ahora de los dos el Señor ha hecho un solo pueblo. Y todo esto solo es posible porque en su gran amor y misericordia a Dios le complació enviar a su único Hijo, Jesucristo, a tomar la forma de un siervo, a vivir una vida perfecta, sin pecado, y a morir por nosotros en la cruz, a morir allá por nosotros, absorbiendo la ira de Dios que merecíamos por nuestros pecados en su cuerpo, y resucitar al tercer día de entre los muertos. Por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios en Él, somos reconciliados en un solo cuerpo mediante la cruz. Somos reconciliados con Dios, somos reconciliados unos con otros. Entonces quisiera preguntarnos a todos,
¿Sabemos si tenemos paz con Dios hoy? ¿Tenemos paz los unos con los otros? Si tú no tienes paz con Dios, puedes saber que Jesucristo tiene suficiente gracia para poder reconciliarte con Dios. Él tiene suficiente gracia para perdonar todos los pecados y Él puede reconciliarte con el Padre por su vida, muerte y resurrección. El Evangelio es lo que nos permite amar a otros y lo que nos permite amarnos unos a otros. Naturalmente, eso no pasa en nosotros, pero es el Señor quien obra en nuestro corazón para permitirnos amar a Dios y amarnos unos a otros. Entonces, si hoy escuchas la voz de Dios en su palabra, no endurezcas tu corazón, pero pon tu fe en Jesucristo, confía en Jesucristo, que Él puede perdonar todo tu pecado, reconciliarte con Dios el Padre y reconciliarte con otros. Hermanos, la iglesia es como un anticipo del cielo en que podemos celebrar juntos la unidad en la diversidad como hermanos amándonos unos a otros como en esta iglesia. Todo esto solo es posible porque Jesucristo nos reconcilió con Él mismo al morir por nosotros en la cruz y resucitar de entre los muertos. Ahora, nuestro segundo punto que vamos a ver acá es que la iglesia es como una familia amorosa y servicial. Ya que hemos sido reconciliados unos con otros, ya que somos una familia en Cristo, ya que somos miembros del mismo cuerpo y miembros de esta iglesia, entonces, ¿qué podemos aprender del texto acá de cómo debe verse una iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? Bueno, vamos a ver tres cosas. Primero, que la iglesia es una familia. Vamos a ver que la iglesia está repleta y llena de amor. La iglesia es amorosa. Vamos a ver que la iglesia es servicial. Los hermanos se sirven y se aman unos a otros. Miren, por ejemplo, cómo en el versículo 1 y en el versículo 14, Pablo les habla a estos hermanos en términos de hermano y hermana. En el versículo 1, por ejemplo, él dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. En el versículo 14, Pablo dice, saluden a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobás, Hermes y los hermanos que están con ellos. En el versículo 13, Pablo dice, saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Es decir, que Pablo ve a estas personas como hermanos. Tal vez nosotros a veces podemos usar ese término un poco casualmente, hermano o hermana, pero recordemos que esta persona que está a tu lado, se ha creído en Cristo, es alguien que es hijo del mismo Padre Celestial, que es alguien a quien tú puedes amar, en quien tú puedes confiar, que es un hermano y miembro de la misma familia espiritual. Es decir, que somos hermanos, somos familia, tú eres de los míos, estamos en el mismo equipo, somos uno en Cristo, somos una familia. Ahora, hermanos, notemos que, como hemos dicho antes, Pablo menciona por lo menos un detalle particular de cada uno de estos hermanos. Por ejemplo, él sabe de Andrónico y Junias en el versículo 7 que ellos son sus compañeros de prisiones, que son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que ellos. Y de cada uno de ellos, cuando tú veas estos versículos que comienzan con saluden, tú puedes ver que Pablo les menciona algo, un detalle. Y esto es importante, hermanos, porque nos muestra que la relación que Pablo tenía con los miembros de esta iglesia no era una relación superficial, no era una relación por encima, era una relación que tenía profundidad, porque él sabía quién eran ellos, él los conocía. Y eso debe animarnos, hermanos, a conocer y esforzarnos por conocernos más los unos a los otros, para conocer cuáles son nuestras alegrías, cuáles son nuestras necesidades particulares, cómo podemos orar los unos por los otros y cómo podemos apoyarnos en el caminar y el vivir la vida cristiana.
Entonces, esforcémonos por luchar para vivir la vida cristiana, no solamente los domingos, sino toda la semana con la familia de la fe. Esforcémonos por conocernos, por saber cómo podemos estar orando los unos por los otros y cómo podemos apoyarnos. Te animo a que conozcas a otros hermanos y hermanas con los que tal vez no siempre converses, pero que también son tus hermanos y hermanas en Cristo. Muchas veces nuestras relaciones se hacen más fuertes cuando compartimos nuestras cargas, cuando nos llevamos a llevar nuestras cargas y también cuando nos alegramos con los que se alegran, cuando sufrimos con los que sufren. Pablo también se refiere a estos hermanos como amados. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en los versículos 2 al 9, ejemplos en los que Pablo les recuerda que los ama. En el versículo 8 dice: saluden a Amplías, a quien amo en el Señor. Y más ejemplos que vemos allí también. Saluden a Amplías, a quien amo en el Señor. Pablo tiene mucho amor por estos hermanos, como ya hemos comentado. Los hermanos se aman unos a otros y el amor en la iglesia es una característica que debe distinguir a la iglesia, el amor. Pablo menciona en 1 Corintios 13 que estas tres cosas son importantes: el amor, la paz y la fe, pero el mayor de estos es el amor. Porque el amor es lo que nos distingue del mundo. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Jesús también nos dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Qué bendición es cuando podemos recibir amor entre nuestros hermanos y también como cuando podemos amar a nuestros hermanos, cuando sabemos que el que tenemos al lado es alguien que busca nuestro bien y que podemos apoyarnos amándonos y buscando el bien los unos de los otros. Ya hemos visto en Romanos 12 antes maneras en las que nosotros podemos amarnos. Romanos 12:9 dice: nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados y practiquemos la hospitalidad. Es decir, que también una de las maneras en que nosotros mostramos el amor por los hermanos es cuando nos servimos sacrificialmente. Y esto es un ejemplo que podemos ver en esta iglesia. Podemos ver que hay algunos hermanos que trabajaron con Pablo hasta el punto de arriesgar su vida por la difusión del Evangelio, por la predicación del Evangelio tan lejos como pudiera llegar. Por ejemplo, en los versículos 3 y 4 dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Pablo también recuerda a aquellos que sufrieron con él en la cárcel y aquellos que estuvieron dispuestos a sufrir por el Evangelio. En el versículo 7 dice: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Hubo gente que estuvo en la cárcel con Pablo. Algunos de estos hermanos a los que Pablo les escribía estuvieron con Pablo en la prisión. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Entonces, qué bendición y qué alegría podía Pablo sentir en ver que estos hermanos servían con él y a pesar de que no eran conocidos por muchos, servían para que la misión de la iglesia se pudiera cumplir, que el evangelio pudiera ser predicado a todas las naciones y de edificar a otros con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nuestro servicio sacrificial, como el de estos hermanos, puede que no siempre sea públicamente reconocido, pero es de mucho valor y de estima para el Señor.
Considera que tu servicio sacrificial ayuda a otros a amar más al Señor. Tu servicio es de gran aprecio y valor para nosotros. Si algún día te sientes como que tal vez te sientes cansado o que alguien no ha dado gracias, bueno, puedes saber que el Señor sabe lo que tú haces y que lo haces con amor para el Señor y que el Señor aprecia cada uno de tus esfuerzos. Y también te puedo decir en nombre de la iglesia que nosotros apreciamos cada esfuerzo, cada oración, cada ayuda y todas las cosas. Lo apreciamos y lo valoramos y damos gracias al Señor por ti, por todo lo que haces. Gálatas 6:9 nos recuerda: no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su debido tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Hermanos, para ir finalizando, al final de la Primera Guerra Mundial, en el año 1921, se instituyó una tumba con una llama que no se apaga en el Cementerio Nacional de Arlington, por aquí, muy cerca de acá, para conmemorar la tumba del soldado desconocido, por aquellos soldados que perdieron sus vidas, pero que nunca se pudo encontrar su identidad. Ellos murieron sin ser edificados, pero dejaron una importante marca en el mundo hasta el día de hoy. Puede que también pase con nosotros, que no seamos identificados, pero todo lo que hagamos para el Señor va a ser una diferencia para su gloria y el Señor lo va a usar para sus propósitos. Entonces sepamos que todo lo que hagamos para su gloria, Él lo usará para cumplir la meta de glorificar a Cristo. Ahora veamos lo que dice el versículo 16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias en Cristo los saludan. En el tiempo de Pablo en las iglesias, los hermanos en las iglesias se saludaban con un beso en la mejilla o con un beso en la frente. Era un beso con pudor, no era un beso sensual, no era un beso inapropiado, era un beso de aprecio para darse la bienvenida los unos a los otros, para mostrar su aprecio los unos por los otros. Entonces yo quisiera pedirnos de que antes de que nos vayamos a nuestras casas, nos saludemos ya sea con un apretón de manos o con un abrazo, pero que también le digas a algún hermano o alguna hermana a quien tú saludes 3 maneras en que tú ves la gracia de Dios en ellos. 3 formas en que tú ves cómo Dios está obrando en ellos. Pudieras tú decirle a algún hermano que le amas en el Señor, que admiras su arduo trabajo en el Señor. Anímale con 3 cosas, 3 evidencias de la gracia de Dios en él o ella. Y también quisiera retarnos a que nosotros hagamos una lista de héroes anónimos. Si tú pudieras escribir este último capítulo de Romanos, en los versículos 1 al 16, ¿a quién incluirías tú? ¿A quién incluirías tú para agradecer por aquellas personas que te han servido y han edificado tu vida, que te han ayudado a amar a Cristo, pero que tal vez ninguno de nosotros conoce sus nombres? Yo me acuerdo de un hermano muy apreciado para mí, que cuando yo apenas estaba escuchando el Evangelio, se tomaba la molestia de levantarse a las 6 de la mañana para tomarse un café conmigo, para responder por lo menos 100 preguntas y para leer la Biblia conmigo a las 6 de la mañana. Y es algo de lo que nunca voy a poder olvidarme, porque lo que Él hizo por mí me mostró su amor sacrificial, me mostró su interés y su aprecio. Tal vez ninguno de ustedes conozcan su nombre, pero es uno de mis héroes anónimos. Y creo que hoy en día le voy a dar un mensaje de texto y decirle: hermano, muchas gracias por lo que hiciste por mí. También tú debes tener tus héroes anónimos. Te animo a que escribas esa lista y que le mandes un mensajito a ese hermano y hermana que tal vez no sea tan conocido, pero que el Señor ha usado para tu bendición. Hermanos, gracias por todo lo que hacen
y recordemos que lo que hacemos no lo hacemos para buscar nuestro reconocimiento, sino que lo hacemos para que más bien otros puedan conocer más a Cristo a través de nuestras vidas y a través de nuestra predicación. Oremos. Señor, queremos darte gracias por los héroes anónimos que tú has usado en nuestras vidas para ayudarnos a amarte, a conocerte y a venir a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú has obrado a través de personas, circunstancias y muchas cosas para hacernos parte de tu pueblo y de tu familia. Gracias por nuestra iglesia y gracias por cada uno de los hermanos que sirve con amor, con desinterés, no buscando su gloria, sino buscando glorificarte a ti, Señor. Te pedimos que a cada uno de nosotros nos des gozo, fuerza, aliento y amor unos por otros para servir juntos en la misión de la iglesia, que es hacer discípulos de todas las naciones y amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.